a la par como la situación del momento híbrido de las modalidades de impartir clases, pues también se hace uso necesario de estas tecnologías. Y bueno, independientemente de que la utilicemos en la parte educativa, también en la parte social, también ha sido como ese detonante que ha venido a transformar nuestras vidas. Y que en este caso, pues también en la parte comercial y empresarial, también ha tenido que, pues un impacto notable. Y bueno, esto nos hace necesario pues que dispongamos de esas habilidades digitales en el manejo de esta tecnología, tanto a nivel de software como a nivel de hardware. Y en las sesiones pasadas nosotros mencionábamos la importancia que tiene para nosotros pues este uso de la tecnología. Y para esto pues es importante pues como conocer un poquito cómo fue el primer contacto que tuvieron ustedes con la tecnología, ¿no? Y una de las primeras preguntas que se colocaba en la actividad de apertura de la pizarra es, ¿en qué etapa escolar tuvieron su primer contacto con la computadora? Cuéntame, Dulce. Pues Bueno, yo, dime. eh, cuando iba a la secundaria, ya en el último grado de secundaria, una maestra externa nos ofreció el curso de computación. Entonces, como empezaba en ese tiempo apenas los primeros contactos con la computadora y todo eso, pues nos animamos, un grupo de compañeros y yo, a iniciar el curso que nos estaba brindando la maestra. Y pues ya íbamos una hora a la semana nada más. Profe, no se oye. Justamente estoy leyendo tu pantalla, la pantalla de la pizarra y veo que tu respuesta fue esa, justamente, ¿no? Que tuviste el primer contacto en la secundaria. Ah, ok, las siguientes preguntas van orientadas justamente a esto. De ese curso que tuviste en la secundaria, ¿qué programas o qué aplicaciones ocupaban? Pues por lo regular era, bueno, cuando iniciamos, la maestra nos puso el Paint y ya ahí íbamos como viendo algunas, pues ahora sí que nos emocionaba, ¿no? Que podíamos trabajar con el cursor y toda esa cuestión, hacer dibujitos y así. Y ya de ahí, pues ya nos explicó cómo prenderla, cómo apagarla y ya de ahí nos empezamos a ocupar el Word, pero sí, Ok, cuestiones muy, muy básicas. claro. No, y además en cuestiones de metodología de la enseñanza, pues tenía razón de primero ocupar Paint, ¿no? O Paint, que en este caso, pues es una herramienta, pues para que te empieces a familiarizar con las herramientas, que además son bastante sencillas de utilizar, pintar, dibujar, y además el movimiento del cursor, ¿no? Eso es como de las primeras actividades que también yo, como informático y cuando doy la clase de computación, pues adentro a los estudiantes que empiecen a examinar el uso pues, de las herramientas básicas de Paint, que en este caso pues te da esa soltura en el movimiento del cursor, porque a veces como que nuestra mano quiere moverlo muy rápido o el avance del puntero, ¿no? Claro que con el paso del tiempo pues ya se nos hace habitual y ya rápidamente lo hacemos, y ahora ya no solamente con la parte del mouse, sino ahora lo hacemos con el touch, si es en una laptop, o en el caso de un smartphone o una tableta, pues también ya tenemos la movilidad del dedo rápidamente de localizar las herramientas. Ahora, ya, esto es con respecto a la computadora. El acceso a Internet. Durante esa misma etapa escolar de la secundaria, ¿también tenían acceso a Internet? No, profe, en ese tiempo pues todavía, pues le digo, iba ya en tercera de secundaria, pues todavía no empezaban los primeros ciber y así. Entonces, como no sabíamos al 100% utilizar la computadora, pues no nos llamaba la atención, pues ya no hacíamos, bueno, yo no hacía el uso del internet todavía. Ok, entonces hasta, sí, a la siguiente, hasta el bachillerato fue cuando ya tuviste contacto con Internet. Ajá, ya hasta que empezamos a ir a la preparatoria, como ya habían quienes ya usaban el internet y todo eso, y como mi preparatoria ya estaba más en el centro, pues ya pasabas por donde estaban los ciber y te llamaban la atención y ya pues te entrabas a ver qué había. Primero Claro, ibas así como con el grupito de amigos, ¿no? A ver qué hacían los demás y ya de ahí cuando ya aprendías, ya te empezabas. Así como tengo una hermana que es 2 años mayor que yo, también iba en la prepa, pero ella ya iba en el último año,
pues ya estaban como que más despiertos, más así en esa onda. Y ya pues yo la acompañaba a ella, veía qué hacía y ya de ahí yo también empecé ahí con el Claro. internet. Además ya nos pusimos nostálgicos y así como que esa onda retro de recordar cuando estábamos en la preparatoria, en la secundaria, que tuvimos nuestro primer contacto con las computadoras y particularmente cuando empezaban a darse apertura a estos pequeños negocios donde te rentaban el acceso a internet, porque si hacemos notar, pues es que a México llegó, pero así como el costo era tan elevado que no era tan accesible como para que tuviéramos en nuestra propia casa, ¿no? Y así que el grupo de amigos era como que te inducía a crear tus redes sociales o empezar a tener presencia en Internet. Así que la siguiente pregunta es esto. ¿Cuál fue tu primer correo electrónico que creaste? No el usuario, no usuario, sino el proveedor, o sea, el arroba tal. El Hotmail. Hotmail, claro, es de los, como los pioneros, ¿no? También teníamos AOL y a lo mejor También tuve un Yahoo Yahoo, también correcto, tuve. eso. Justamente este iba a decir yo También. de Yahoo, que son de los pioneros y que además era como de los más comunes por tener en ese momento. La pregunta, ¿todavía conservas tu primer correo electrónico? Tengo uno de los primeros, no recuerdo si es el primero, pero sí, inclusive bueno, lo abrí a los 14 años y en mi correo es candy-sa14 porque es cuando tenía yo 14 años. Típico, típico de poner ya sea el año o la edad de ese momento, ¿no? Sí, yo también Ajá. todavía tengo mi primer correo electrónico y sí, todavía lo conservo. Claro, ya no lo uso tanto porque nada más de vez en cuando para que no se me pierda, pero sí lo conservo todavía. Y además que ya con el paso del tiempo, pues como que vamos dando esa importancia al correo electrónico y también al usuario, ¿no? Que sea más profesional y quizá a lo mejor ya no tienes esos dígitos, letras o seudónimo para nuestro correo electrónico, ¿no? En ese caso, pues ya darle otro uso más profesional. Y dentro de esta ya creaste tu primer correo electrónico y ahora sí vamos a adentrarnos a las redes sociales, ¿no? Donde vamos a crear nuestro perfil. ¿Cuál fue tu primer red social que utilizaste? Bueno, me acuerdo de los chats, pero ay, no me acuerdo cómo se llamaban, pero sí, porque era lo que más te llamaba la atención, ¿no? De estar chateando y todo eso. Pero creo que era el Messenger, no recuerdo muy bien, pero el que sí me acuerdo de que subíamos fotos y todo eso, el Metroflop. Claro, Metroflow, Este, Hi-Fi, no lo tuve, pero sí, el ¿no? Metroflop, sí me acuerdo mucho. MySpace. Bueno, está Sí, bien. bueno, Pero fue nuestro primer contacto con esas redes sociales, ¿no? Ya posteriormente pasaron un par de años y ya de ahí aparece Facebook, ¿no? En el año 2004 específicamente. Ahora, dentro de tu formación, ¿tuviste específicamente la clase de informática? Bueno, ya nos mencionabas que la profesora llegó a la institución y les ofreció como ese pequeño curso, pero en un curso especial que tuvieras de informática, computación o taller o pues tecnología. en la preparatoria tuvimos informática, pero se basaba más, como éramos muchos y la escuela no tenía tantas de computadoras, creo que eran como 5 computadoras y los grupos eran arriba de 30. La maestra más se basaba en explicarnos la estructura de la computadora, las partes blandas, las partes sólidas, y me acuerdo que era más hacer maquetas y toda esa cuestión, no era tanto el ocupar la computadora. Era más parte teórica entonces. Pero aún Ajá, así teórica. tenían la clase, pues, ¿no? Porque a veces, como le comento a mis otros estudiantes, les digo, es que tuvieron su clase de informática, tu taller de tecnologías o computación, pero a veces tienen la clase o marcan el plan de estudios y programas, sí lo marca, pero a veces puede ser que no exista el personal capacitado, entonces no se imparte, ¿no? Y se vuelve como esa hora libre o de esparcimiento y se van a hacer alguna otra actividad, ¿no? Pero qué bueno que tuviste esta profesora o profesor que te impartía esa materia y que aún así que no tenían las computadoras suficientes, pero aún así se esmeraba porque tuvieran el conocimiento ya sea teórico y a veces en papel, ¿no? Porque a veces esta es una cuestión bastante compleja que todavía en este pleno siglo XXI, año 2022, todavía sigue ocurriendo, ¿no? Que hay instituciones educativas que sí tienen dentro de los planes y programas, pero no se dispone de la infraestructura o del personal para que imparta esa materia. Y hoy en día, pues, hace muy necesario disponer de estos conocimientos.
Es más, recuerdo que hace unos 5 o 7 años, pues en la parte del diseño curricular del nivel primaria ya se incluía la clase de computación y recuerdo mucho que a muchos compañeros fueron contratados por las instituciones educativas, pero llegó un momento en que se dejó de darle importancia y por tanto pues cancelaron esos contratos que tenían para ese personal que impartiera esas clases de informática en nivel primaria. Y bueno, además que sabemos notar que pues las carencias existentes en las diferentes zonas geográficas y por tanto pues también a veces se relega ese contenido y ese conocimiento a los estudiantes en el área tecnológica. Y bueno, dentro de esta capacitación que has tenido o que tuviste en ese momento, ¿le has dado continuidad? Es decir, que te sigas actualizando. Es decir, ya utilizaron Word, Excel, PowerPoint y alguna otra Es, aplicación específica. pues la verdad no, profe, o sea, prácticamente pues como mi profesión nada más se basa más en Word, pues me quedo con eso. Sí me Okay. ha llamado la atención, por ejemplo, aprender bien el Excel, pero no me he dado la tarea de tomar un curso o algo así, pero en sí, o sea, es más, ahora sí que con lo que ya sé me he quedado con eso, Sí, sí, pero sí. sí, Y sí me además, han bueno, independientemente de que nos hayamos seguido capacitando en un programa en específico, pues hemos tenido que aprender con la prueba, ¿no? Y experimentando. Y la práctica, porque tal cual lo dice el dicho, ¿no? Curioso, la práctica es el maestro. Y evidentemente, ¿no? Cuando tenemos más relación o más contacto con alguna aplicación o se hace necesario ese recurso o esa herramienta, por tanto, pues indagamos, ¿no? Y hoy en día a veces no es que tengamos la capacitación especializada por parte de un externo, sino a veces lo hacemos de forma autodidacta, ¿no? Nos vamos a San Google, escribimos ahí tal cosa y ten por seguro que lo vamos a localizar. O tendremos los tutoriales ahí en YouTube que también nos de parecen YouTube. súper valiosos, ¿no? Por la oportunidad de tener esos videotutoriales que nos van a solventar cualquier detalle que tengamos con alguna aplicación o inclusive a nivel de hardware, ¿no? Es decir, de ideas en 5 minutos para solucionar tal cosa. Ok, bueno, esa fue la primera parte de nuestra clase, pues de conocer cómo fue nuestro primer acercamiento con la tecnología. Y bueno, dentro de las evaluaciones que vamos a tener de los productos de aprendizaje, el día de hoy nuestra evidencia va a ser la pizarra. Una de ellas ya fue elaborada al inicio de nuestra sesión y ya la otra la haremos más adelante, en la segunda parte de nuestra clase, ¿vale? Okay. Y bueno, pues esta parte tecnológica ha sido realmente importante y necesaria, ¿no? El hecho de que nosotros ahora convivamos con bits y por tanto, pues ahora nosotros somos llamados ciudadanos digitales, ¿no? Parte de estos conceptos que revisábamos en las sesiones pasadas. Y bueno, la computadora pues ha sido como que ese detonante para el primer acercamiento con la tecnología. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues también se ha ido a transformar y a darle otro mayor uso, ¿no? No solamente la parte a nivel de software, sino ahora el incorporar algunos otros dispositivos. Así que también en la parte educativa, pues hace necesario tanto la capacitación por parte de los docentes como para los estudiantes, ¿no? Y ahora, pues este acercamiento a la tecnología, pues hace necesario disponer de esas habilidades. Es por eso que en la sesión pasada también hablábamos sobre las diferentes modalidades de impartir clases y veíamos que cada una tiene unas características muy particulares para no confundir estos conceptos que no representan sinónimos, ¿no? Cada uno de estos va a tener diferentes características que lo van a definir específicamente para la forma de cómo nos dirigimos en cuanto a los términos. También veíamos que las tecnologías de la información y comunicación pues han formado parte importante del proceso educativo. Por lo tanto, se va a ver unas diferentes modalidades y para eso veíamos que existen las clases del uso de la tecnología de manera presencial con el uso de las TICs. Veíamos acerca del e-learning, el mobile learning, el T-learning, el personal learning, persuasive learning y el transformative learning, que son las diferentes modalidades que vamos a utilizar, la tecnología de la información, comunicación, aprendizaje para nuestros estudiantes. Y bueno, ahora vamos a otra parte importante. Si ya al inicio decíamos que nos íbamos a poner un poquito retros a recordar cómo era que tuvimos el primer contacto con la tecnología, vamos a conocer cómo se ha ido desarrollando estas computadoras, ¿no? O ese acercamiento que nosotros tuvimos, quizá fue hasta la tercera o cuarta generación. Ahorita lo vamos a revelar, ¿no? Y para esto, pues en estas cuestiones históricas a veces podamos pensar, ¿de qué nos va a servir conocer las etapas de la computadora o los antecedentes históricos o estos diferentes momentos?
pero nos hace recapacitar de cómo ha sido nuestra transformación y también nuestro uso, ¿no? Que le damos a la misma, ¿no? Y hacer notar también las características existentes de esta tecnología y cómo podemos sacarle provecho. Y bueno, comenzamos con la primera generación de computadoras, que en este caso, pues aparece en los años 1950, ¿no? Que esta primera computadora fue llamada ENIAC, y que esta computadora, pues, era demasiado extensa, ¿no? Se dice, de acuerdo a la historia, que para operarla se necesitaban de 20 a 30 personas, que hoy en día nosotros la cargamos en la palma de nuestra mano, ¿no? Haciendo ese comparativo, ¿no? De esa primera generación, 1950, y si hacemos un conteo rápido de años, pues han pasado 70 años, han pasado de tener el acceso a la computación, ¿no? O la computadora, de ese dispositivo electrónico digital para procesar información, datos principalmente, ¿no? Que hoy en día ya esos datos ya son de tipo texto, número, puede ser de tipo imagen, video, audio o multimedia, ¿no? Cosa que en la primera generación de computadoras pues solamente procesaba datos para realizar cálculos matemáticos. Y una característica sobresaliente de esta primera generación de computadoras, pues va a ser el uso de los bulbos al vacío, que va a ser la alimentación. Recordaremos que en la primera sesión que tuvimos mencionábamos que los dispositivos electrónicos pues van a funcionar a través de electricidad, es por ello que necesita una fuente de alimentación. En este caso, la alimentación de la electricidad se daba a través de este dispositivo llamado bulbos al vacío. Cuando llegamos a la segunda generación de computadoras, pues hay un cambio notable, ¿no? Primeramente que una computadora con funcionar con bulbos al vacío, pues va a generar demasiado calor. Y además el tamaño de la computadora pues va a ser de 20 a 30 metros aproximadamente que ocupaba, ¿no? Que comparado con la segunda generación de computadoras que ya aparecen en los años 60, ya se utiliza los transistores, que estos transistores pues van a generar pues la electricidad de una mayor potencia y por tanto pues se ve disminuido el tamaño, ¿no? Aquí en este caso pues la característica principal de esta segunda generación es el uso de transistores para la alimentación de la computadora. Claro que en este momento ya las computadoras empiezan a tener un mayor auge porque empiezan a distribuirse en diferentes zonas. Ok, la primera generación de computadoras pues fue creada solamente pues por el gobierno y ya en la segunda generación de computadoras pues ya se le da apertura para que las universidades empiecen a experimentar y puedan disponer de estos equipos. Y además que cada generación que va en aumento, que aquí no quiero que hagamos notar de los años, ¿no? Sino más bien la presencia y el recurso, el dispositivo que fue el que hizo que nosotros pudiéramos disponer de una computadora en nuestra casa, ¿sí? Que en esta tercera generación de computadoras vemos ahí, de acuerdo a las imágenes, pues notamos que ya tiene un parecido más a lo que tenemos en casa, ¿no? Tenemos un monitor, tenemos un teclado, tenemos un mouse y vemos a la persona, ¿no? Frente a ella. Y entonces ya aplica el término de personal computer, ¿no? O esta PC que nosotros le decimos, ¿no? O esta computadora personal. Y que es a partir de la tercera generación. Y que esto pues va a corresponder a los años 70. Es decir, ya 70, 30, 50. O sea, 50 años que ya tenemos una computadora personal ya en casa. Es decir, ya el tamaño disminuye notablemente y por lo tanto, pues ya es más asequible para que todos, ya las personas y las empresas, las escuelas empiecen a incorporar esta tecnología. Y la característica sobresaliente de este tipo de generación o en esta tercera generación es el uso de los circuitos integrados. Y aquí lo vamos a ver a través de una placa base de silicio y que algunos componentes, ¿no? Que es muy común esto notarlo cuando abrimos cualquier dispositivo que funcione a través de electricidad, que vamos a notar esa placa base, ya sea de color verde comúnmente, y encima todos estos circuitos, ¿no? Esta es la característica principal de la tercera generación, y por lo tanto, pues esta característica, pues es tan valiosa que hace que el tamaño de la computadora se vea simplificado, ¿no? Es decir, que ahora ya va a ser más, en cuanto a peso, pues más vas a poder cargarla, ¿no? Y ahí ya cuando aplica el término de PC, ¿no? O computadora personal. Y claro, también van a existir algunos otros dispositivos que se le van incorporando, como bien decía, el teclado y el mouse, ¿no? Para poder tener una mayor interactividad con los datos y el procesamiento. Y bueno, aquí hablamos ahora de la cuarta generación de computadoras, que esto ya ocurre en los años 80. Y la característica principal y sobresaliente y medular es el uso de los microprocesadores. Y cuando hablamos de un microprocesador, pues vamos a entender que es el cerebro de la computadora.
es quien va a encargarse de procesar todas las operaciones que va a realizar una computadora. Y esa es una característica importante y necesaria de valorar cuando nosotros compramos una computadora, ¿no? Verificar a cuántos megahertz o a cuántos gigahertz está procesando la información. Claro, entre mayor sea el tamaño de procesamiento, por lo tanto, tu computadora no va a estar tan lenta y va a poder ejecutar múltiples operaciones, ¿no? Con esta cuestión de verificar o el microprocesador, ¿no? Este sería como un consejo que luego les doy a los estudiantes o a las personas que me indican así como, profe, ¿qué computadora me sugiere? Ok, vamos a valorar para qué la vas a utilizar. Y a partir de ahí determinaremos qué tipo de procesador te conviene comprar. En este caso, en el mercado podemos encontrar procesadores que son Intel o AMD. Y a partir de ahí tienen una serie de generaciones de propios microprocesadores. Y algo que habrá que valorar también va a ser la velocidad de procesamiento, porque de eso va a depender que tu computadora pueda procesar múltiples operaciones. ¿Sí? Esta es como la característica principal. O sea que todavía seguimos teniendo en nuestra casa generación de computadoras desde la tercera, porque es una computadora personal, en la cuarta generación, los microprocesadores, y que tanto los dispositivos móviles también disponen de su propio microprocesador. Sí, pero esta es la característica principal. Y ahora vamos a la quinta generación de computadoras, que esto ya nos parece más cercano a nosotros, ¿no? Y que ya incorporamos en nuestro habitual diario este tipo de recursos. Computadora personal, nuestra laptop, nuestro smartphone, pues ya está utilizando un microprocesador. Pero aquí en esta quinta generación de computadoras, ya el uso va a ser con inteligencia artificial, que en este caso pues va a realizarse procesamiento de datos y procesamiento de información a mayor escala. Y ya no solamente va a corresponder a disponer de las funcionalidades básicas de un equipo de cómputo, ¿no? Sino ahora ya va a haber un procesamiento mucho mayor, tanto a nivel de imagen, de video y de audio. Y que la misma computadora, el mismo dispositivo va a realizar las actividades por ti. Cuando hablamos de inteligencia artificial, quizá a veces pensamos que solamente corresponderá a tener un robot en casa, ¿no? Es decir, como en este caso, cuando los estudiantes les hago esta pregunta y les pregunto, les hago esta cuestión de decirles, ¿tienes un robot en casa? Y bueno, ahí se quedan así pensando y diciendo, pues es que no, todavía no lo tengo, pero lo cargas en tu mano, en tu bolsillo, en tu mochila, ahí cargas un robot, pues es porque te avisa, ¿no? Colocas la alarma y te indica qué tienes que realizar. O vas programando y sincronizando tus actividades a través de tu correo electrónico, tus redes sociales, y te recuerda, ¿no? Ciertas cosas que tú tal vez en tu mente lo puedes olvidar, pero ten por seguro que la tecnología pues lo va a realizar por ti mismo, ¿no? O si ya tenemos algunos otros servicios de inteligencia artificial como reconocimiento de huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, pues es que ya estamos inmersos en esta generación de la inteligencia artificial y por tanto me parece mucho más cercana, ¿no? El solo hecho de hablarle a nuestro asistente virtual, hablarle a Siri, hablarle a OK Google, Alexa, pues esto ya parte de la inteligencia artificial y que ya dejamos de pensar por nosotros mismos y por tanto ya también los dispositivos van a ejecutar estas actividades que antes nosotros las realizamos de forma tal vez manual o mental, ¿sí? Y esto es la quinta generación de computadoras dentro de la inteligencia artificial y por tanto todavía seguimos conviviendo con ella y le vemos el auge notable que la cargamos en la palma de nuestra mano, con nuestro teléfono, nuestro dispositivo, nuestro smartphone. O aunado a esto, pues también existen los asistentes virtuales que se compran como ese dispositivo externo, quizá para tener ya una casa inteligente y que también esto forma parte de esta quinta generación de computadoras. Bueno, cuando hablamos del área de computación es porque se refiere a los dispositivos, ¿no? Ya habíamos hecho esta diferenciación entre informática y computación, ¿no? Y bueno, ahora estamos en la sexta generación de computadoras, que esto es lo que está vigente hoy en día, ¿no? La tecnología móvil. Hoy es mucho más accesible que tú te compres un smartphone o una tableta que todo comprarte una computadora de escritorio o una laptop, ¿no? Por lo tanto, todos los servicios van a estar al alcance de nuestras manos. Y además también, si hacemos el comparativo, pues es por los costos tan reducidos que tenemos en esta generación, ¿no? Que hoy es mucho más asequible comprarte un smartphone que comprarte una computadora. O que quizá vamos a tener que valorar para qué la vamos a utilizar o qué uso le vamos a dar a cada uno de ellos y las ventajas, desventajas de disponer de cada uno de ellos. Pero aún así todavía seguimos conviviendo con esta sexta generación de la tecnología móvil y que además sigue vigente
y por lo tanto, pues tiene un gran uso y desarrollo vigente todavía está presente, ¿no? La posibilidad de que ahora todo lo tengas sincronizado en tu teléfono, ¿no? Valga la redundancia de decir, pues, es que todo lo hago literalmente, pues, desde nuestro smartphone, ¿no? Desde la palma de nuestra mano vamos seleccionando ciertas acciones y todo lo controlamos ahí. Citas bancarias, consultamos ahí nuestros estados de cuenta, no necesitamos de salir de casa, hacemos pagos, hacemos compras, todo prácticamente ocurre dentro de nuestro móvil. Y ahora si hablamos de la parte educativa, pues es que realmente ocurre así, ¿no? Que ahora tú revisas tareas, trabajos y lo haces desde el dispositivo móvil. Y además que dentro de una variedad de modalidad del uso de la tecnología, pues también tenemos el mobile learning, ¿no? Este aprendizaje a través de dispositivos móviles. Por tanto, pues es la relevancia que tiene, ¿no? Y además, por cuestiones generacionales, hemos notado que los jóvenes tienden a utilizar más el dispositivo móvil. Y tanto la interacción y las actividades que tú sugieras, pues también ahora tendremos que pues adaptarlas a esta generación de tecnología móvil. Ok, aquí vamos a hacer un pequeño corte porque se nos va a terminar la sesión y entraríamos a la segunda parte. Ok, entonces ahorita regresamos con la siguiente sesión. Voy a cancelar aquí la sesión. Ok, entramos con el mismo enlace.